Un saludo a quienes nos acompañan en esta exploración. Hoy nos adentramos en un territorio, bueno, fascinante y complejo. La inteligencia artificial generativa, la IA Gen. Ujú. Desde que herramientas como ChatGPT aparecieron, a finales de 2022, su adopción ha sido meteórica. Impresionante, sí. Hablamos de 100 millones de usuarios activos mensuales en apenas 2 meses, o sea, en enero de 2023. Un auténtico fenómeno. Pero, claro, ¿qué implicaciones reales tiene esto para la educación, para la investigación? Es la gran pregunta ahora mismo, ¿verdad? Totalmente. Para navegar estas aguas, contamos con una brújula que me parece esencial. La primera guía global de la UNESCO sobre el tema, publicada en 2024. Se titula Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación. Una guía muy necesaria, la verdad. Pues sí, nuestra misión hoy es extraer las ideas clave de este documento, entender un poco sus advertencias, que las tiene, y descubrir qué recomienda para usar esta tecnología de forma provechosa, pero sin perder de vista el factor humano, que creo que es lo importante. Exacto, el foco en las personas. Ok, vamos a desgranar esto. Veremos qué es exactamente la IA Gen, las serias controversias que, bueno, ya está generando. Que no son pocas. Ya te digo, cómo se propone encauzarla mediante regulación y qué usos concretos, creativos pero responsables, se pueden plantear en aulas, en laboratorios y, claro, qué escenario futuro dibuja todo esto. Pues vamos a ello. Empecemos por definir el terreno, si te parece. La guía de la UNESCO nos dice que la IA Gen es tecnología capaz de generar contenido nuevo, texto, imágenes, música, código, a partir de instrucciones, de prompts. Eso es. Su motor es el entrenamiento con cantidades masivas de datos de Internet, de donde aprende patrones. Pero atención, un punto crucial que subraya la guía. No entiende el mundo, ni genera ideas originales de la nada. No, eso es clave. Simplemente replica patrones estadísticos que ha detectado en esos datos. Así es. Y aunque la tecnología por debajo es compleja, podemos pensar en los modelos de lenguaje grandes, los LLM, como la familia GPT de OpenAI, que son los motores para texto. Ajá. O las redes generativas antagónicas, las RGA, que hacen algo parecido para imágenes. Son modelos entrenados con volúmenes gigantescos de datos, miles de millones de parámetros. Una barbaridad. Y un detalle que recoge la guía y que, bueno, da vértigo, es la velocidad a la que crece la capacidad computacional necesaria para entrenarlos. Se duplica cada 3 o 4 meses, desde 2012. Cada 3 o 4 meses. Sí, sí. Mucho más rápido que la famosa ley de Moore. Es exponencial. Vaya. Ahora bien, la propia guía, y cita incluso a los creadores, como OpenAI, lanza una advertencia clara. No podemos confiar ciegamente en la precisión de estas herramientas. Generan lo que se conoce como alucinaciones, que son básicamente errores de razonamiento o información inventada. Suenan convincentes, pero pueden ser falsas. O sea que te la pueden colar fácilmente si no estás atento. Exacto. Por eso, aunque saber crear buenos prompts, lo que llaman ingeniería de prompts, es útil, Sí, la habilidad de preguntar bien. eso es. Pero es aún más crucial desarrollar la capacidad de evaluar críticamente lo que la IA genera. No basta con saber pedir, hay que saber juzgar el resultado. Entendido. Entonces no es solo saber usar la herramienta, sino saber dudar de ella, ¿no? Ser críticos. Fundamentalmente críticos. Y no hablamos únicamente de ChatGPT, ¿verdad? La guía menciona todo un ecosistema en expansión. Bard de Google, que ahora es Gemini, Llama de Meta, Dale 2 para imágenes, Claro, hay muchas más. e incluso se habla de un concepto emergente, los EdGPT. ¿Qué son exactamente? ¿Son específicos para educación? Exacto. Los EdGPT serían modelos de IA generativa entrenados específicamente con datos educativos de alta calidad, curados, verificados. La idea es crear herramientas más fiables y, digamos, pedagógicamente apropiadas para entornos de aprendizaje. Suena bien en principio. Suena bien, pero la guía señala que esto es muy incipiente todavía y plantea desafíos enormes. ¿Quién decide qué datos son de alta calidad? Buena pregunta. ¿Cómo se evitan sesgos incluso en esos datos seleccionados? ¿Qué implicaciones tiene para la diversidad de enfoques pedagógicos? Es un camino, bueno, prometedor, pero lleno de interrogantes éticos y prácticos. Hablábamos antes la adopción masiva, esos 100 millones de usuarios en 2 meses. Una locura. Pues la guía lo contrasta con la lentitud de la respuesta regulatoria. Para julio de 2023, solo un país en el mundo había publicado normativas específicas sobre IA Gen.
Solo uno. Increíble. Es un desfase brutal. Es una de las preocupaciones centrales del documento, sí. Ese vacío regulatorio, sumado a las características propias de la tecnología, genera varios riesgos éticos que la UNESCO considera clave. Por ejemplo, El primero tiene que ver con la privacidad y el consentimiento. Estos modelos se entrenan en gran medida aspirando contenido de Internet. chupalo datos randomos. Exacto. A menudo sin el permiso explícito de los creadores originales de ese contenido. Y eso choca frontalmente con normativas como el RGPD en Europa, que protege los datos personales y consagra el derecho al olvido, ¿no? Si tus datos o creaciones están dentro del modelo, ¿cómo los sacas? Esa es la cuestión. Es prácticamente imposible eliminarlos una vez que forman parte del entrenamiento del modelo. Es un problema serio. Ya me imagino. ¿Qué otros riesgos señala? Otro fundamental es la brecha digital y los sesgos sistémicos. La tecnología la desarrollan principalmente grandes corporaciones tecnológicas ubicadas en su mayoría en el llamado norte global. Sí, Silicon Valley y poco más, ¿no? Bueno, no solo, pero sí predominantemente. Utilizan datos que inevitablemente reflejan los valores, idiomas y realidades de esas sociedades. Esto puede agravar lo que la guía denomina pobreza de datos, Pobreza de datos. ¿A qué se refiere? al riesgo de que la tecnología refleje solo una parte del mundo, que las voces, culturas y lenguas de comunidades ya marginadas o con menor presencia digital queden aún más invisibilizadas porque simplemente no están representadas en los datos de entrenamiento. Entiendo. Un peligro de homogeneización cultural y de perpetuar desigualdades que ya existen. Vaya tela. Precisamente. Y ligado a esto está el problema de la opacidad y los errores. Estos modelos funcionan como cajas negras. Que no sabes muy bien qué pasa dentro. Exacto. Ni siquiera sus creadores pueden saber con certeza por qué generan una respuesta concreta en un momento dado. Esto dificulta enormemente detectar, entender y corregir los errores o los sesgos que heredan de los datos. Complicado arreglar algo si no sabes por qué falla. Imposible casi. La guía utiliza una metáfora muy gráfica para describir esto, tomada de otros investigadores. Los llama loros estocásticos. Loros estocásticos. Esa metáfora es potente. Se refiere a que repiten patrones lingüísticos de forma estadísticamente probable, pero sin entender realmente el significado o el contexto. Justo eso. Como un loro que repite palabras, sin saber qué dice. Repiten patrones que han visto en los datos, pero sin comprensión profunda del mundo. Claro. Y esto lleva a que cometan errores factuales, de lógica, o que reproduzcan estereotipos dañinos que estaban en los datos. Y a menudo lo hacen con una apariencia de autoridad que puede engañar fácilmente. ¿Peligroso? Y un último riesgo que la guía destaca es el de la contaminación informativa y la desinformación. Claro, si es fácil y barato generar contenido automáticamente. Exacto. Existe el peligro de que Internet se inunde de textos, imágenes o vídeos creados por IA que pueden ser de baja calidad, sesgados o directamente falsos. Lo que haría aún más difícil encontrar información fiable. Mucho más. Y ni hablar de los deepfakes o las campañas de noticias falsas a gran escala. La capacidad de generar contenido falso pero hiperrealista es una amenaza directa. A la confianza pública, a la democracia incluso. Efectivamente. Es un panorama complejo y con riesgos, bueno, nada despreciables. Sin duda. Ante este escenario, ¿qué camino propone seguir la UNESCO? ¿Se trata de prohibir o de buscar un equilibrio? La guía aboga claramente por un enfoque centrado en el ser humano. No busca prohibir, sino encauzar. Vale. Se apoya en marcos éticos previos de la propia UNESCO, como la Recomendación sobre la ética de la IA de 2021 y el Consenso de Beijing sobre IA y educación de 2019. La idea fundamental es que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Que la tecnología sea una herramienta, no el jefe. Exacto. Potenciar nuestras capacidades, promover la equidad, la inclusión, la diversidad cultural y lingüística, la tecnología como medio, no como fin en sí misma. ¿Y cómo se traduce ese principio general en acciones concretas de regulación que recomienda la guía? ¿Qué paso sugiere? La guía propone varios pasos dirigidos a los gobiernos y a las instituciones. Primero les insta a adoptar o reforzar leyes de protección de datos que sean robustas. Como el RGPD que mencionábamos. Sí, lo pone como ejemplo por su nivel de exigencia en cuanto a consentimiento y derechos de los usuarios. Segundo, recomienda desarrollar estrategias nacionales sobre IA que sean coordinadas. Que no vaya cada ministerio por su lado. Eso es.
coordinadas entre diferentes ministerios y sectores, educación, industria, justicia, que no sean solo iniciativas aisladas o reactivas. Coordinación, no esfuerzos aislados. Parece un punto clave para evitar un caos normativo. ¿Qué más? Tercero, y esto es crucial, crear normativas específicas sobre la ética de la IA aplicadas al contexto nacional. Y sobre todo, dotarlas de mecanismos para hacerlas cumplir eficazmente. Que no queden en papel mojado. Justo. Que no queden solo en declaraciones de buenas intenciones. Cuarto, adaptar la legislación sobre propiedad intelectual. Ahí entra el debate sobre si el contenido generado por IA puede tener derechos de autor, que es un lío importante. Ejemplos de cómo se está abordando. China, por ejemplo, exige que se etiquete claramente el contenido generado por IA como tal. Vale, transparencia. Y en Estados Unidos, la Oficina de Copyright ha determinado que, en general, las obras creadas únicamente por IA no son protegibles por derechos de autor, porque falta la autoría humana. Son enfoques distintos. Sí, enfoques distintos, pero ambos intentan ponerle algunas reglas a este nuevo escenario. Dos enfoques distintos intentando abordar un problema complejo. Hay recomendaciones sobre la responsabilidad de las empresas que desarrollan estas herramientas, que parece clave también. Sí, y son importantes. La guía pide establecer responsabilidades claras para los proveedores de IA Gen. Deben ser transparentes sobre los datos que usan para entrenar sus modelos y sobre cómo funcionan sus algoritmos. Que abran un poco la caja negra. Algo así. Tienen que implementar medidas técnicas y organizativas para prevenir y mitigar la discriminación y los sesgos. Deben etiquetar de forma clara y obligatoria los contenidos generados por sus sistemas. El etiquetado parece fundamental. Y deben ofrecer mecanismos accesibles para que los usuarios puedan presentar reclamaciones o señalar problemas. Más transparencia y rendición de cuentas, en definitiva. Exigirles más, sí. Y hay un punto que sé que genera mucho debate. La edad mínima para usar estas herramientas. ¿Qué dice la UNESCO? Es un punto crítico, sí. La guía constata que la mayoría de plataformas establece la edad mínima en 13 años, siguiendo la ley estadounidense COPPA. La ley americana, vale. Pero claro, normativas como el RGPD en Europa sugieren que el consentimiento para el tratamiento de datos personales debería darse a partir de los 16 años. Hay una tensión ahí. ¿Y qué recomienda la UNESCO? Recomienda enfáticamente que se establezcan restricciones claras. Que haya una deliberación pública seria sobre cuál es la edad mínima apropiada para el uso independiente. Que se hable del tema. Que se hable, sí. Sugiere que como mínimo debería ser 13 años, pero quizá más. Y muy importante, ¿cómo verificar esa edad de forma efectiva? Claro, porque la verificación es el kit de la cuestión. Menciona la guía cómo se podría verificar esa edad eficazmente, porque una simple casilla de soy mayor de 13 parece poco útil. La guía no entra en detalles técnicos sobre los métodos de verificación de edad, la verdad, pero sí subraya que los sistemas actuales de autodeclaración son insuficientes. Ya. Y recalca la necesidad urgente de encontrar soluciones más fiables, reconociendo que es un desafío tecnológico y de privacidad en sí mismo. Lo plantea como una cuestión abierta, pero prioritaria. Entendido. Pasando ahora a las políticas específicas para el ámbito educativo, ¿cuáles son las directrices principales que marca la UNESCO? Bueno, la guía insiste en varios pilares. Primero, la necesidad de promover activamente la inclusión, la equidad y la diversidad lingüística y cultural. Que la IA no nos haga a todos iguales ni margine a nadie. Exacto. Esto implica vigilar que las herramientas de IA no refuercen los sesgos existentes, de género, raciales, socioeconómicos, y que no contribuyan a la marginación o desaparición de lenguas minoritarias. Que es un riesgo real si los modelos solo funcionan bien en inglés, por ejemplo. Claro, es un desafío práctico enorme. Requiere no solo seleccionar herramientas con cuidado, sino también complementar su uso con materiales y enfoques pedagógicos que activamente contrarresten esos posibles sesgos y promuevan la diversidad. Mucho trabajo para los docentes ahí. Segundo pilar, proteger la agencia humana y la interacción social. La guía advierte contra la dependencia excesiva de la IA. Es crucial asegurar que siga habiendo interacción rica y significativa entre estudiantes y docentes y entre los propios estudiantes. Que no nos aislemos cada uno con nuestra máquina. Eso es. Y recomienda no usar la IA para tareas que impidan el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales que se aprenden mejor a través de la experiencia directa, el ensayo y error, el esfuerzo personal. El aprender haciendo de toda la vida. Exacto. Además, insiste en la importancia de consultar a docentes y estudiantes a la hora de decidir cómo integrar estas herramientas. La consulta es fundamental, sí.
Imponer tecnología sin contar con ello suele llevar al fracaso. Totalmente. Involucrarlos, junto con los estudiantes, en el diseño de cómo se usarán estas herramientas es clave para una adopción significativa y responsable. Y el tercer pilar es el desarrollo de competencias en IA para todos, ¿no? Formación. Sí, para todos, tanto estudiantes como docentes necesitan formación. Pero ojo, no solo una formación técnica sobre cómo usar la herramienta de turno. No solo aprender a darle al botón. No, se necesita una alfabetización crítica sobre IA. Entender cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, sus implicaciones éticas y sociales, y cómo usarla de forma creativa, pero sobre todo crítica y responsable. Entender la herramienta para usarla bien y con cabeza. Exacto, se trata de desarrollar una comprensión más profunda. No es solo aprender a hablar con la IA, sino entender qué hay detrás de sus respuestas, cuestionarlas, saber cuándo es útil y cuándo puede ser perjudicial o simplemente irrelevante. Formar ciudadanos digitales críticos, no solo usuarios pasivos. Me parece muy importante eso. Pero la guía, a pesar de todas estas advertencias y regulaciones, no se queda solo en los riesgos, ¿verdad? También dedica una parte importante a explorar cómo usar la IGEN de forma constructiva. Introduce el concepto de codiseño. Así es. Después de analizar los riesgos y el marco regulatorio y ético, la guía explora usos potenciales en educación e investigación, siempre bajo un enfoque que llama de interacción centrada en el ser humano y pedagógicamente apropiada. Suena bien esa fase. Y aquí es donde entra el concepto de codiseño. La idea de que las decisiones sobre cómo, cuándo y para qué usar la IGEN en contextos educativos deben ser tomadas de forma colaborativa por todos los actores implicados. Docentes, estudiantes, investigadores, todos a una. Eso es, desarrolladores, responsables de políticas, no debe ser una imposición tecnológica desde arriba, sino algo construido entre todos. Tiene sentido. Involucrar a la comunidad educativa. Ofrece la guía ejemplos concretos de cómo podría ser ese codiseño en la práctica. ¿Algún uso específico? Sí, de hecho, incluye unas tablas muy detalladas, de la 3 a la 7 del documento original, que analizan diferentes ámbitos de aplicación. Ah, mira qué bien. Para cada ámbito describen posibles usos, los resultados de aprendizaje que se buscarían, las herramientas que podrían emplearse, los requisitos de formación o habilidades previas, Muy completo. y también el tipo de pedagogía humana que debe acompañar necesariamente el uso de la IA y los riesgos específicos a vigilar en cada caso. Es un marco muy práctico, la verdad. Podríamos ver algunos de esos ejemplos, para hacernos una idea. Claro, por ejemplo, en apoyo a la investigación, la IA GEN puede servir como asistente para explorar grandes volúmenes de datos, identificar patrones preliminares o hacer revisiones iniciales de literatura científica. Una ayuda para el investigador. Una ayuda, sí, pero la guía es tajante. Siempre debe ir acompañada de una verificación humana exhaustiva. Hay que estar alerta ante la posibilidad de que la IA invente referencias o resuma incorrectamente los hallazgos. O sea, ¿que no te puedes fiar sin comprobarlo tú mismo? Nunca. Es una ayuda, pero no puede sustituir el rigor del investigador. Entendido. Una herramienta de apoyo, pero con supervisión constante. ¿Y en la docencia? ¿Para los profesores? Como ayuda a la docencia, puede usarse para generar ideas de actividades, borradores de materiales didácticos o incluso para crear diferentes versiones de un texto adaptadas a distintos niveles. Para quitar trabajo repetitivo, quizás. Podría ser. Sin embargo, el riesgo aquí es que la IA, entrenada con ciertos datos, tienda a proponer enfoques pedagógicos muy estandarizados o que reflejen sesgos culturales dominantes. Que todo acabe siendo muy igual. Exacto. El docente debe usarla críticamente, adaptando y modificando las propuestas, no aceptándolas sin más. Su criterio es fundamental. De nuevo, el criterio humano como filtro indispensable. Hay ejemplos más centrados en el aprendizaje del estudiante, algo que use el alumno directamente. Sí, se plantea su uso como entrenador personalizado, para practicar habilidades concretas como un nuevo idioma, conceptos matemáticos básicos o incluso fundamentos de programación o arte. Un tutor virtual, digamos. Algo así. Podría ofrecer feedback inmediato o ejercicios adaptados, pero las advertencias son claras. Cuidado con los sesgos que pueda tener el modelo en su conocimiento. Que el tutor no sea racista, por ejemplo. O que lo tenga una visión muy limitada. También está la posible falta de creatividad genuina en sus interacciones. Y sobre todo el riesgo de reducir la interacción humana valiosa con profesores y compañeros.
El riesgo de que sea un tutor un poco soso o incluso sesgado y que además nos aísle tiene sentido. Podría decirse así, sí. Otro uso interesante es como facilitador del aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo funcionaría eso? La IA podría actuar como un adversario socrático, planteando preguntas que hagan reflexionar al estudiante, o como un asesor que sugiere posibles caminos o recursos. ¿Como un pepito grillo digital? Algo así. Pero aquí la línea es fina. Hay que asegurar que esto fomente el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante, y no se convierta en una forma sofisticada de que la IA le haga el trabajo o le dé las respuestas directamente. Claro, vigilar la delgada línea entre ser un estímulo y ser una muleta que impida aprender. Exacto. ¿Algún otro ejemplo destacable que mencione la vía? Menciona también el potencial para apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales. Ah, eso es importante. Sí, por ejemplo, generando subtítulos automáticos para vídeos, convirtiendo texto a voz o viceversa, simplificando textos complejos, son herramientas de accesibilidad con un potencial enorme. ¿Podría ayudar mucho ahí? Muchísimo. Pero una vez más, es crucial validar su precisión, especialmente en contextos específicos o lenguas minoritarias, y estar muy atentos a que no refuercen estereotipos o visiones simplistas sobre estos colectivos. Siempre la supervisión y el espíritu crítico. Parece que hay un mensaje transversal en todos estos ejemplos. Absolutamente. El mensaje que recorre toda la guía es que la intervención humana informada y crítica es insustituible. La evaluación constante de los resultados, el foco en desarrollar habilidades genuinamente humanas que la IA no posee. ¿Como el pensamiento crítico aplicado al mundo real? Exacto. La creatividad original, la inteligencia emocional, la colaboración empática, la aplicación de valores éticos. Todo eso es esencial. La guía advierte explícitamente contra lo que un autor citado denomina escribir sin pensar. Escribir sin pensar se refiere a usar la IA para producir textos sin esfuerzo. Sí, usar la IA como una herramienta que nos permite producir contenidos sin un esfuerzo cognitivo real, lo que a la larga podría atrofiar nuestras propias capacidades de pensamiento y escritura. Evitar que la herramienta nos vuelva intelectualmente perezosos o dependientes. Entiendo. Y mirando hacia el futuro, ¿la guía ofrece respuestas definitivas o más bien plantea nuevos interrogantes? Más bien lo segundo. No ofrece soluciones mágicas, sino que pone sobre la mesa preguntas profundas que la sociedad, y especialmente el mundo educativo, necesita abordar urgentemente. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿cómo va a afectar esto a largo plazo a la noción de propiedad intelectual, más allá de las regulaciones iniciales? ¿Cambiará radicalmente nuestras fuentes de conocimiento y la forma en que aprendemos y validamos la información? Preguntas de calado. Y una preocupación importante: ¿cómo evitamos que el uso generalizado de estas herramientas conduzca a una homogeneización del pensamiento? ¿Y la expresión? Eso que comentabas antes, que todos acabemos razonando y escribiendo de forma similar porque nos apoyamos en los mismos modelos. Es un riesgo real que la guía señala, sí, que perdamos diversidad en las ideas y estilos. Da que pensar, desde luego. Pero quizás la reflexión más disruptiva que propone tiene que ver con la evaluación del aprendizaje. Con cómo ponemos las notas, básicamente. En cierto modo, sí. A ver, si la IA puede generar ensayos coherentes, resolver problemas matemáticos complejos, escribir código funcional o incluso aprobar exámenes estandarizados. ¿Qué sentido tiene seguir evaluando esas cosas de la misma manera? Exacto. ¿Qué es lo que realmente queremos medir y valorar si una máquina puede hacerlo? Es una pregunta fundamental. Entonces, la propuesta es evaluar el proceso, la colaboración con la IA, las habilidades que la máquina no tiene, más que solo el producto final que podría haber sido generado artificialmente. Exactamente por ahí van los tiros. La guía sugiere que necesitamos reorientar la evaluación hacia aspectos que la IA no puede replicar fácilmente, o al menos no por ahora. ¿Cómo qué aspectos? Pues la capacidad de aplicar valores éticos en situaciones complejas, las habilidades fundacionales cruciales adaptadas a esta nueva era, como la alfabetización mediática y de datos avanzada, el pensamiento crítico sobre los propios sistemas de IA. Habilidades más de siglo XXI, digamos. Sí, la capacidad de pensar de forma creativa y original y las competencias necesarias para trabajar junto a la IA de forma eficaz, ética y responsable. Es un replanteamiento profundo de qué significa aprender y qué valoramos en la educación hoy en día. Es un cambio de paradigma enorme el que se plantea, desde luego. Entonces, resumiendo esta exploración de la guía de la UNESCO que ha sido intensa, ¿cuáles serían las claves fundamentales con las que quedarse? Yo creo que hay 3 mensajes centrales.
Primero, la IA Gen es una tecnología transformadora con un potencial innegable, pero conlleva riesgos éticos y sociales muy significativos que exigen precaución y acción inmediata. Potencial y riesgo, las dos caras. Exacto. Segundo, la respuesta no puede ser ni la prohibición total ni la adopción acrítica. Se necesita un enfoque centrado en el ser humano, guiado por la ética y la equidad. Equilibrio y humanidad. Eso es, que combine regulación inteligente, formación crítica para todos y un diseño participativo, el codiseño de su implementación. Regulación, formación y participación. Y tercero, y quizá lo más importante, esto nos obliga a repensar qué valoramos realmente en la educación y la investigación, enfocándonos en cultivar aquellas capacidades humanas que nos hacen únicos y que la IA no puede sustituir. Poner el foco en lo humano. Totalmente de acuerdo. La guía es, en esencia, una llamada urgente a la reflexión y a la acción coordinada. Es un mensaje para gobiernos, instituciones, educadores, investigadores, estudiantes, para la sociedad en su conjunto. Nos interpela a todos. Sí, nos insta a encontrar un equilibrio dinámico, aprovechar las oportunidades que ofrece la IA Gen para aumentar nuestras capacidades, pero siendo extremadamente vigilantes para mitigar sus efectos negativos. Aprovechar sin dejarnos arrastrar. El objetivo último, insiste la UNESCO, debe ser siempre que la tecnología esté al servicio de los objetivos educativos y del desarrollo humano integral, y nunca al revés. Una tarea compleja sin duda, mantener ese equilibrio. Y para seguir pensando más allá de esta conversación, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? Inspirada por la propia guía. ¿Sí? Si la IA puede automatizar tantas tareas cognitivas, ¿qué capacidad o comprensión genuinamente humana, quizás una que hoy infravaloramos en nuestros sistemas educativos, podría volverse absolutamente central y fundamental en esta nueva era que se abre? Buena pregunta para cerrar. ¿Qué es lo irreemplazablemente humano? Ahí queda eso para la reflexión.